El final y la funa a Florinda Meza. Durante décadas su rostro fue conocido en la televisión de toda Latinoamérica. Su voz estridente, rulos característicos y actitud dominante, Florinda Meza no solo interpretó a Doña Florinda, su papel más emblemático, sino que también se convirtió en un símbolo de una época dorada del humor mexicano. Junto al genio Roberto Gómez Bolaños y otros actores, formó parte de un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó varias generaciones. Pero el paso del tiempo no fue amable con su legado. Lo que alguna vez fue admiración se tornó en controversia, y el cariño del público fue convirtiéndose en un creciente rechazo. Florinda Meza siempre fue dueña de un carácter fuerte. En diferentes apariciones televisivas emitió declaraciones polémicas sobre antiguos compañeros de trabajo, lo que acrecentó su postura de conflicto. Además, al ser la última esposa de Chespirito, tuvo continuas disputas legales por los derechos de El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. No solo tenía diferencias con sus ex compañeros, sino también con los hijos de su marido. A lo largo de su vida, Meza fue foco de polémicas, aunque éstas trascendían un tiempo o pasaban desapercibidas. Sin embargo, su vida recobró exposición mediática gracias a la emisión de la nueva serie Chespirito, Sin Querer Queriendo. En este proyecto visual basado en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, se reflejan algunos aspectos controvertidos de la vida de Meza. Debido al gran alcance del proyecto, viejos y nuevos fanáticos de la serie comenzaron a cambiar de opinión respecto de Florinda Meza. Viejos videos se volvieron virales y mostraban un costado conflictivo y posesivo que no le hizo ninguna gracia al público de Chespirito. ¿Acaso Florinda Meza fue víctima de un revisionismo injusto o simplemente se descubrió su verdadero rostro? En este video conoceremos por qué en la actualidad existe un rechazo masivo y un castigo constante de la sociedad sobre su persona. Infancia, primeros pasos, Doña Florinda. Para entender un poco mejor todo este asunto, debemos remontarnos al principio. Florinda Meza García de Gómez nació en Juchipila, un pueblo del estado mexicano de Zacatecas, el 8 de febrero de 1949. Su infancia fue difícil y tuvo que enfrentar algunos traspiés que fueron formando su carácter. Cuando todavía era muy pequeña, sus padres se separaron y quedó al cuidado de sus abuelos, quienes se ofrecieron a encargarse de su crianza. Pero aquella alegría familiar le duró muy poco. Mientras Florinda apenas entraba en la adolescencia, sus abuelos fallecieron y dejaron un vacío profundo en su interior. En aquellas circunstancias poco favorables, Meza empezó a trabajar siendo todavía una adolescente. Fue secretaria mientras asistía a academias de actuación y buscaba ingresar en producciones televisivas, presentándose a todos los castings que podía. Pero fue a comienzos de los 70 cuando su camino se cruzó con el de Roberto Gómez Bolaños. El genio creador buscaba rostros nuevos para pequeños papeles en su programa de sketches. Florinda no solo le pareció una buena opción para la pantalla, sino que también su versatilidad y carácter era lo que estaba buscando. La primera colaboración de Meza fue en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. La química entre Florinda y Gómez Bolaños se fue fortaleciendo rápidamente. Fue justamente aquella cercanía con el creador del programa lo que comenzó a otorgarle ventajas evidentes frente al resto del elenco. En 1972 se produjo el debut de Florinda Meza en uno de los primeros episodios de la sección El Chavo del Ocho, interpretando a Doña Florinda. Aquel papel resultó ser su personaje más icónico. Florinda era la madre estricta y sobreprotectora de Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. Con Doña Florinda logró conquistar rápidamente el corazón del público. Si bien todas las escenas producían risas en el espectador, ¿estás de parte mía o de parte de la vieja chancluda? Digo, ¿de parte mía o de parte de doña Florindita? ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Mi...!
La traigo muerta. Puertas adentro, el humor entre los actores era muy distinto. Algunos miembros del elenco, como María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, recordarían años después que Florinda empezó a participar en las decisiones creativas. Esto empezó a romper el equilibrio. Para 1974, Mesa discutía guiones, sugería cambios e incluso opinaba sobre el rol de otros actores. Como era de esperarse, aquel nivel de influencia no fue bien recibido por el elenco. No todos tenían los mismos derechos y las tensiones comenzaron a crecer. Sin embargo, el programa ganó un éxito sin precedentes. Debido a esto, comenzaron a realizar giras internacionales y se ausentaban mucho tiempo lejos de casa. Este fue el espacio propicio para que la relación entre Mesa y Bolaños creciera. En poco tiempo, la joven actriz que buscaba oportunidades en la televisión alcanzó notoriedad dentro y fuera de la vecindad, pero todo aquello le traería consecuencias. Rivalidades, salidas y el fin de una era. La convivencia constante durante las giras internacionales gastaba poco a poco al elenco, pero también despertó rumores cada vez más difíciles de ocultar. La relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños comenzó a gestarse en estos espacios. Por aquel entonces, Chespirito aún estaba casado con Graciela Fernández, su primera esposa, con quien tenía 6 hijos, mientras que Florinda mantenía una relación con el productor Enrique Segoviano. Sin embargo, en 1977, Florinda y Roberto iniciaron una relación sentimental que modificaría de manera definitiva el vínculo entre los miembros del elenco. Por aquel momento también circulaban versiones de que Florinda había tenido una relación pasada con Carlos Villagrán, que interpretaba a Kiko. Si bien ninguno de los involucrados confirmó estos romances de forma abierta, años más tarde estos rumores terminaron confirmándose. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. No fue así grandioso, fue un poquito más que amigos. Yo no me atrevo a calificar a nadie. La nueva relación afectó a la unión del grupo y dio paso a una atmósfera de favoritismos, celos y resentimiento. Para 1978, Carlos Villagrán anunció su salida del programa. Oficialmente, el conflicto giraba en torno a los derechos de autor de su personaje, Kiko. Y aunque el programa continuaría en el aire, para muchos seguidores algo de la magia original se había perdido. Pero aquello podría decirse que fue el principio del fin, porque al poco tiempo el famoso programa recibió otras bajas. Ramón Valdés, quien interpretaba a uno de los personajes más queridos, Don Ramón, era una persona que pregonaba siempre el buen clima y humor. Pero esto no estaba sucediendo justamente con el proyecto que tanto quería. Fue así que en 1979 se fue del programa. De acuerdo a testimonios de familiares del actor, Valdés se fue porque Florinda Mesa quería impartir acciones y diálogos que no iban con su personaje, que se basaba en la improvisación. Por si fuera poco, el mismo año, Enrique Segoviano, histórico director del programa, también fue desplazado por diferencias artísticas y se habló también que fue Florinda Mesa quien habría influido en su reemplazo. Por lo tanto, en menos de 2 años, pilares fundamentales del programa como Villagrán, Valdés y Segoviano se habían alejado, y esto se notaba en las nuevas emisiones. Florinda Mesa, mientras tanto, consolidaba su relación con Gómez Bolaños y con ella su posición en la línea de mando. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el programa fue de mayor a menor. La pérdida de sus intérpretes originales afectó el impacto humorístico del programa y se fue perdiendo la gracia de a poco. Cuando el famoso ciclo finalizó en 1995, una de las primeras en marcar la distancia fue María Antonieta de las Nieves. Desde hacía varios años, la relación entre ella y Florinda Mesa venía deteriorándose. Cada vez tenía menos espacio en los sketches. Cuando el programa terminó, María Antonieta decidió tomar el control de su personaje para poder presentarlo de forma independiente en ferias, circos
y shows en vivo. Pero la respuesta de Florinda Mesa y Televisa no se hizo esperar. Inmediatamente iniciaron acciones legales para impedir que la chilindrina fuera utilizado por María Antonieta fuera del ámbito de Chespirito. Mesa argumentaba que los personajes pertenecían a Roberto Gómez Bolaños, no a los actores. Tiempo después, María Antonieta fue la única que pudo hacerse con los derechos de su personaje. Sin embargo, ya desde aquel momento, Florinda Mesa se convirtió en una guardiana del legado de Roberto Gómez Bolaños, llegando a tener diferencias con los hijos de Roberto por los derechos de las obras de su padre. Y a pesar de que las polémicas estaban a la orden del día para Mesa, aquellas pasaron desapercibidas a lo largo de los años. Pero una nueva serie sobre Chespirito volvió a destapar varios asuntos olvidados que empezaron a jugarle en contra a Florinda Mesa. Declaraciones y acciones controvertidas. En junio de 2025 se lanzó la serie Chespirito, Sin Querer Queriendo. Esta biopic, producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del genio creativo, no solo revivió el legado de Chespirito, sino también los escándalos personales que marcaron su vida, particularmente el inicio de su romance con Florinda Mesa, que aún genera controversia. El éxito del lanzamiento fue tal que los fanáticos de series como El Chavo y El Chapulín Colorado volvieron a preguntarse por la vida de todos sus personajes. De esta manera empezaron a indagar en redes sociales y a traer a la luz diferentes datos de la persona más controvertida de todas, Florinda Mesa. Así fue como comenzaron a surgir viejas entrevistas viralizadas o viejos videos donde se la veía corrigiendo a Roberto Gómez Bolaños o disparando crueles declaraciones. Una de las más conocidas fue la entrevista donde Florinda se refirió a la familia de Chespirito. El fragmento viralizado perteneció al programa Pasiones de la cadena chilena TVN en 2004. Según declaraciones de Mesa, él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Bueno, entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Por si fuera poco, en la misma entrevista, Mesa también pone en evidencia la infidelidad de Roberto para con su exesposa, Graciela Fernández. Esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre. Pese a que las declaraciones de Florinda Mesa fueron de hace más de 20 años, estas causaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en expresar su repudio y salieron a defender a su ídolo. Florinda, por su parte, se defendió indicando que la habían sacado de contexto y la malinterpretaron. Aseguró que fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica en la que ella lo consideraba a Roberto un hombre perfecto. Sin embargo, también se hizo conocido tiempo después un video de 2015 donde Mesa vuelve a insistir con lo mismo con otras palabras, en este caso refiriéndose a los inicios del romance con Roberto. Florinda declaró que él tenía un gran bagaje. Tenía 7 maletas, era su bagaje, una esposa y 6 hijos. Y eso era muy riesgoso. Claro. ¿Cómo puedes tener relaciones con alguien que aparte de todo es tu jefe? Aquello resultó ser un detonante para que continuaran viralizándose más contenido sobre la verdadera manera de manejarse de Florinda Mesa. Como sucedió en una pequeña entrevista del 2011 en la que el cronista Víctor Vadillo de CNN le hace algunas preguntas a Chespirito, que se encontraba en una silla de ruedas, pero jamás imaginó que aquel breve diálogo con su héroe estaba marcado por la tristeza. Vadillo señaló que apenas se cruzó con Roberto, le hizo un par de preguntas, pero siempre era interrumpido por Florinda Mesa. Ya la estoy atendiendo. ¿Pero por qué Sobre la tragedia de Monterrey, del Casino Royal, don Robert, ¿cuál es su sentir? La tragedia donde mueren 52 personas aquí en Monterrey. Es algo muy lamentable. Mejor no hablemos de lo lamentable. Yo modificaría al nombre del pero.
También publicó en su video subido a YouTube que Mesa se la pasó gritando y empujando a personal del Centro Internacional de Negocios de Monterrey por una supuesta desorganización. No vamos a hablar de amarillismo, le acaba de que no tiene oído. Sí, ya. Bueno, a quien sea, le digo que de lo que va a hablar es de los medios Ya, de un poquito más para atrás, amigo, por favor. responsabilidad. Okay. Es una nota Ocho. pasada, eso es amarillismo. Sí. Ok, gracias. Señora. De aquella entrevista que fue viral en su momento, solo se quedó con la conclusión de que su héroe de la infancia tal vez no era la persona más feliz del mundo y que Florinda Mesa no era la esposa dedicada que aparentaba, sino más bien alguien que lo controlaba. Al día de hoy sigue sumando comentarios de fanáticos que piensan exactamente lo mismo. Otro episodio que podría mostrar aquella faceta combativa de Mesa se dio en el año 2012, cuando se disponían a viajar a la ciudad de Cancún con Bolaños. Por aquel entonces Roberto hacía poco tiempo que había salido del hospital y se encontraba en su silla de ruedas y con oxígeno. Debido a lo que representaba para los medios, muchos periodistas quisieron sacarle alguna declaración al genio creativo, pero la actriz no permitió que eso sucediera y armó un verdadero escándalo con los reporteros. Llegó a gritarles: «¡Se le está acabando el oxígeno, carajo!». Mientras tanto, en una posición completamente distinta a Mesa, Roberto Gómez Bolaños se mostraba tranquilo y mandaba algunos besos a las cámaras. Aún sabiendo que su salud era frágil, mantuvo la cordura hasta el final. Continúa la polémica. En el año 2014, el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños conmocionó a todo el mundo, pero lejos de conseguir la tranquilidad, su partida trajo consigo más polémicas sobre la persona de Florinda Mesa. Incluso hasta despertó una de las teorías más curiosas, de la mano de su ex compañero de elenco Carlos Villagrán. Según Kiko, la fecha de muerte de Chespirito y el homenaje que le realizaron en el Estadio Azteca no le cuadraba. En una entrevista con Dante Gebel en La Divina Noche, reveló que mientras estaba en San Antonio, Texas, recibió el llamado de un periodista que le confirmó que Chespirito había llegado al final de su vida. Digo, mira, estoy en San Marcos, cuando llegue allá yo te hablo y hacemos la entrevista. Me dice, ¿qué no sabes? No sé qué, murió Roberto. Vamos, o sea, vámonos. De manera inmediata se volvió a su hotel e intentó viajar a México lo antes posible. Pero estando en el velorio, pensó que el final de la vida de Roberto había sido mucho antes y que Florinda Mesa había dilatado su ceremonia. La teoría se fortaleció en su mente al ver la magnitud del homenaje realizado apenas 24 horas después. Villagrán se preguntaba cómo podía ser que Roberto hubiera perdido la vida un día antes de semejante homenaje en el que aparecieron miles de trajes del Chapulín Colorado y del Chavo. ¿A qué hora se fabricaron? Eso se cuestionaba Kiko, además de confirmar que no había nadie en el cajón donde debía estar Roberto. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaño y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Carlos Villagrán aclaró que su percepción no estaba sustentada con pruebas concretas, pero dejó en claro que nunca pudo quitarse la idea de que algo no se estaba contando completamente. Y la primera persona que expuso en su teoría fue nada más y nada menos que Florinda Mesa. Ese mismo año, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mesa aseguró que siempre quiso ser madre, pero explicó que Roberto ya se había sometido a una vasectomía antes de comenzar su relación. Según ella, tiempo después, cuando le propuso revertirla, él prefirió no hacerlo. Estos dichos despertaron una ola de críticas que no se hizo esperar.
Por si aquellos antecedentes fueran pocos, en el año 2016 Florinda Mesa estuvo nuevamente en el escándalo cuando declaró que Ramón Valdés tenía problemas de adicción. Este tipo de accionar parecía indicar que a Mesa le interesaba generar polémica sin pensar en las consecuencias. Lo que más dañó, en el caso de su hígado, o las dos cosas lo dañaron. Tú sabes que el alcohol en exceso crea cirrosis y problemas hepáticos serios, pero pues él tenía problemas con el hígado, el páncreas, y eso producto de... Pero, mire, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decirlo? La revelación ocurrió durante una entrevista con el periodista brasileño Gugu Liberato, grabada en su casa en Cancún, México. Según declaraciones de Mesa, Valdés era el único que tenía problemas con las drogas, principalmente con el alcohol. Como era sabido, aquella declaración no pasó desapercibida y despertó el repudio hacia su persona. Los hijos de Valdés salieron en defensa de su padre. Carmen Valdés, hija del actor, criticó duramente las palabras de Mesa, calificándolas como una falta de respeto, sobre todo por hacerlas a varios años después de su fallecimiento. Los fanáticos también salieron a disparar contra Florinda y ella en su cuenta de Twitter tuvo que salir a disculparse por sus palabras. Pero tiempo después, Florinda Mesa habló nuevamente del tema en el programa El Gordo y la Flaca, donde intentó justificar su postura. Aclaró que no debió haber hablado del tema aun cuando todo el mundo sabía o ya se había dicho. Estas últimas declaraciones volvieron a destapar el conflicto. Debido a esto, Esteban Valdés, otro de los hijos de Ramón, pidió derecho a réplica en el mismo programa y durante 5 días apareció para contar su versión y asegurar que su padre era un hombre íntegro, querido por sus compañeros y sobre todo muy profesional. Aquella jugada se le volvió en contra a Mesa, sobre todo por haberse metido con uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la serie. Pero como mencionamos anteriormente, todo aquello pareció volverle de rebote a Florinda Mesa por la biopic de Chespirito, sin querer queriendo. Aquel proyecto fue pensado para el año 2018. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto, decidió realizarla como una serie, pero todo fue interrumpido por la pandemia del COVID-19. Años más tarde, luego de que varios actores fueron sondeados para el proyecto, se comenzó con la producción en el año 2024. Sin embargo, desde un principio el proyecto no estaba bien visto por Florinda Mesa, quien consideró demandar a los productores de la serie. Mesa dijo que estaban utilizando información sobre ella sin su autorización y sabía que sería retratada de forma ofensiva en la serie. Incluso llegó a realizar un video donde afirmaba que no se iba a retratar la realidad en aquella serie y que no estaba de acuerdo con el rumbo del legado de Chespirito. Los productores trataron de negociar con la actriz, pero al no llegar a un acuerdo, se decidió que su nombre de la serie se cambiaría por el de Margarita Ruiz. Esta puja entre la serie, que cuenta con el aval de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, y el rechazo de Florinda Mesa, continúa en la actualidad. Por cada capítulo de la biopic de Chespirito, Mesa publica algún posteo para descargarse. Ella cuestiona casi todas las revelaciones o historias que se cuentan en la ficción, desde la creación de algún personaje hasta de sus colores originales. Florinda llegó a decir del proyecto que es un cuento, bonito, incluso divertido, pero que no representa su biografía y que le gustaría que recuerden a Chespirito por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Debido al creciente rechazo que causa su figura, Florinda tuvo que verse en la necesidad de limitar los comentarios de sus posteos por agresiones constantes a su persona. Y esta es una tendencia que por el momento
no parece frenar. Cierre. A lo largo de los años, la figura de Florinda Mesa atravesó un proceso de transformación pública tan profundo como inevitable. De ser una actriz reconocida y admirada por su trabajo en la televisión latinoamericana, pasó a convertirse en uno de los rostros más controvertidos del universo Chespirito. No por su trabajo actoral, que sigue siendo recordado con afecto, sino por una suma de actitudes, declaraciones y decisiones que la expusieron ante una sociedad cada vez más crítica y atenta a lo que antes solía pasar desapercibido. La aparición de plataformas digitales multiplicó el alcance de esa revisión. Videos breves, declaraciones antiguas, fragmentos de entrevistas y discursos públicos empezaron a circular con una fuerza inédita, especialmente entre las generaciones que no vivieron el fenómeno original, pero que se aproximan a él con una mirada distinta. Al mismo tiempo, la defensa constante de la imagen de Roberto Gómez Bolaños, lejos de generar empatía, comenzó a ser vista como un intento de apropiación de una historia que pertenecía también a otros. En el fondo, Florinda Mesa fue muchas cosas: actriz, compañera, viuda, productora y la guardiana de un legado. Pero también fue, sin proponérselo, el reflejo de un cambio entre la cultura del pasado y la sensibilidad del presente.